continuar en este tiempo. Vamos a orar para abrir este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia, Señor, y todo lo que has hecho hasta este día por nosotros y para nosotros, Señor. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón para tu palabra, Padre. Te pedimos que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, en nuestro ser. Que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino palabra que proviene de ti por medio de tu Santo Espíritu, Señor. También te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, y que redarguya en nuestros corazones, y el que ponga esta palabra, Señor, en nuestro ser, para que asimismo, Señor, seamos edificados por tu palabra y seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, Señor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, Padre, para que nuestra vida sea conforme a tu santa y perfecta voluntad, para que cuando estemos delante de ti, Señor, seamos dignos de entrar en tu presencia, dignos de entrar delante de ti, Señor, y no seamos apartados, Señor, avergonzados por causa de nuestra iniquidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos y guíanos cada día, Padre. Dejamos este tiempo delante de ti, Señor, para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos de la palabra de Dios, vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 12. Nehemías capítulo 12, pero en esta oportunidad no vamos a leer todo el capítulo, sino vamos a leer algunos apartados, empezando en el versículo 44 al 47. Es decir, Nehemías capítulo 12, versículo 44 al 47. O si algunos quieren correrse más adelante. Nehemías 12, 44 al 47. ¿Amén? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Nehemías 12, 44 al 47 dice: En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el costo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y la alabanza y la acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Amén. Bueno, entonces, viendo esto, como lo vimos hace 15 días, estábamos viendo que el pueblo de Israel, digamos que recapitulizando un poco, ya había sido restaurado el templo, habían restaurado las murallas, habían restaurado las puertas, y se había restaurado la comunión con Dios. O sea, se restauró lo físico y después empezó a restaurarse la comunión con Dios y empezó a restaurarse aquellos servicios y fiestas de los judíos que se hacían en ese entonces para la gloria del Señor. Y después de eso fue necesario que el pueblo se repoblara, es decir, que Israel volviera a tener ciudadanos, porque no había muchos en ese entonces a causa del exilio, y ahí fue cuando empezaron como a volver a su pueblo, como a repoblar
la ciudad santa. Y veíamos hace 15 días que también era parte de nosotros como iglesia, que teníamos la obligación no de repoblar una ciudad física, sino de poblar esa ciudad celestial. Amén. Amén. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra, empezando por el testimonio, empezando por todas esas cosas que debemos hacer como creyentes para predicar el evangelio y que sean más los que entren en el reino de los cielos y menos los que sean llegando al infierno a pagar por sus pecados, ¿verdad? Entonces tenemos esa gran responsabilidad. Y en todo, digamos que en ese año estaban, digamos que habían pasado por muchos años de exilio, ¿verdad? De persecución, de esclavitud, y se había perdido esa, digamos que esa paz que el pueblo de Israel tenía, esa bendición de Dios, porque era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero a causa del pecado fue exiliado, a causa del pecado y de adorar dioses ajenos, es que resultaron de esa forma, ¿sí? Y el Señor, a pesar de eso, los había librado, los había sacado de la esclavitud, los había restaurado, estaban volviendo del exilio, estaban volviendo a ese lugar y ellos estaban adorándole y estaban exaltándole. Dice la palabra que la gente se regocijaba porque habían podido darle gracias a Dios y porque estaban los levitas y los cantores para alabar al Señor, ¿sí? Eso quiere decir que como habían sido libres de la esclavitud, ellos con cánticos y con acciones de gracias se presentaban delante de Dios para honrarle, para alabar al Dios Altísimo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también cada día de nuestras vidas. Y precisamente de eso vamos a hablar un poco en esta mañana, de la alabanza a nuestro Padre Celestial. Y es necesario que todo el pueblo alabe a Dios, que todos los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos ser creyentes, creer en el Señor Jesucristo, debemos adorar al Señor. Esto no es opcional, esto no es si me gusta o no me gusta, esto no es si tal vez estoy de ánimo o no estoy de ánimo, no. En todo tiempo y en toda circunstancia debemos alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque Él quiere que lo alabemos y quiere que le exaltemos, lo adoremos, pero más allá es que Él merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Digamos que es algo que a veces no es porque nos guste hacerlo, sino es un deber, pero más allá es que al que cree realmente, al que es realmente hijo de Dios, al que es guiado por el Señor, le agrada alabar a Dios, ¿sí? Entonces debemos analizarnos también en nuestras vidas, porque parte del amar a Dios y parte de honrar a Dios y parte de ser creyente es alabarle realmente, ¿sí? Que nos gocemos en su presencia, que nos gocemos con las canciones, que estemos atentos, más allá de repetir, sino que realmente que lo que cantemos sea realmente desde nuestro corazón y sea agradable para el Señor. Porque digamos que aquí estamos unos años, ¿no? Aquí estamos a lo sumo 90, 100 años, 120 años, pero vamos a pasar una eternidad alabando a Dios, y si no nos gusta la alabanza, pues muy probable es que no vayamos a estar en ese lugar, ¿no? Porque nos debe gustar alabar a nuestro Señor como hijos de Dios, pero allá lo vamos a hacer eternamente. Allá lo vamos a hacer para gloria de su nombre primero que todo, pero va a ser de constante alabanza y adoración a nuestro Señor, constante comunión con Él, ¿sí? Haremos muchas otras cosas, ¿sí? Pero de lo principal y lo fundamental es que le alabaremos, que le honraremos con nuestras vidas. Y como creyentes debemos tener que nuestra prioridad principal, número uno, es Dios en nuestra vida. Esa debe ser nuestra prioridad. No se vale que el cónyuge, que los hijos, que el esposo, bueno, que el trabajo, que los bienes de este mundo, no. Nuestra principal prioridad debe ser Dios. Y si es Dios nuestra principal prioridad, pues alabarle, honrarle, es parte de eso. Así como el orar, así como el leer la palabra,
¿sí? Tener comunión con nuestro Señor en todo tiempo, eso incluye el alabarle y es parte de la prioridad de Dios, ¿sí? Que Dios sea nuestra prioridad, porque a veces ponemos como prioridad otras cosas, ¿verdad? A veces ponemos como prioridad a la familia o a los hijos o el trabajo incluso, ¿sí? Y no ponemos a Dios con nuestra prioridad. Y al tener eso claro, vamos a dejar de lado otras distracciones que nos desvían del camino del Señor, ¿sí? Como cosas de este mundo que nos quieren distraer para que perdamos la comunión con Dios. Es que, por ejemplo, dicen, no, es que me invitaron a almorzar, entonces tengo que alistarme desde temprano. Si lo invitaron a almorzar un domingo, pues bueno, echarle gloria a Dios. Pero, ¿cuál es la prioridad? Levantarse temprano, organizarse, asistir a la iglesia, poner la cita después de mediodía, que es cuando se sale a almorzar y es cuando se sale del servicio de la iglesia, ¿verdad? Esto es muy importante, que nos organicemos de esta manera para que en medio de lo que gozamos y que lo podemos disfrutar de las cosas de este mundo, no nos distraigamos y no nos desviemos del camino del Señor, porque tiene muchas bendiciones para nosotros. O sea, un almuerzo especial es una bendición, ¿verdad? Y de esa manera es que debemos honrar el tiempo del Señor y Él nos honrará a nosotros con todas estas cosas. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que hay que sacar a los niños al parque, que es necesario que ellos se distraigan, no sé qué. Venga, pero la semana tiene 7 días y el día del Señor es del domingo, y por lo menos de ese tiempo que pasamos acá, y quieren después del servicio pueden ir al cine, pueden ir al parque, pueden ir a hacer otras actividades. Es más, a los niños hay que traerlos a la casa del Señor para instruirlos en su palabra, y como dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para que cuando fuere grande aún no se desvíe de sus caminos, ¿sí? No sea parte de Él, no sea parte de los caminos del Señor. Entonces es muy importante. O que la familia, digamos que todos tenemos familia, ¿verdad? Yo tengo a mis padres, gracias a Dios, con vida y cerca, y ellos me invitan cada rato, pero ellos saben que mi prioridad es la iglesia, es el Señor, es estar en su presencia, y que después de mediodía sí podemos salir, podemos ir y disfrutar y acompañarlos, ¿verdad? Y lógicamente no es malo que de vez en cuando, no sé, cada 2 meses o no sé, que el Señor ponga eso en las prioridades de cada uno, pero que sí, que uno puede sacar un domingo, un fin de semana, para ir a compartir con ellos, de pronto salir de paseo. Eso no está mal, porque eso es parte de la bendición que el Señor nos da, pero todo con prioridad y con orden. No es cada 15 días, ni cada 8 días, ni nada de esto, porque si no se pierde la prioridad número 1 que debemos tener, que es Dios en nuestras vidas. Amén. Y muy importante que en el servicio del Señor la alabanza es importante, ¿sí? También, como es importante en la introducción leer su palabra, y después continuamos con la alabanza y después con la palabra, pero todo es importante para el Señor, y todo es importante desde la alabanza, porque como lo cantábamos de esta mañana, es entregar nuestro corazón delante de Dios, es entregarle nuestra vida en alabanza, en adoración a Él. Más que repetir esas palabras, es realmente que las sintamos y que realmente esté en nuestro corazón el hacerlo y el amarle y el adorarle con nuestras vidas. Amén. Y un creyente entiende y debe entender que necesita venir a la iglesia, que necesita congregarse, que necesita pasar el tiempo de alabanza, de adoración al Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para ser una persona regenerada y transformada cada día por medio de nuestra comunión con el Señor, porque de esa manera es que nos edificamos en Él, y de esa manera es que nos encaminamos con el Señor, y de esa manera es que se fortalece nuestra fe en el Señor Jesucristo, y por medio de la fe recuerden que viene la salvación. Amén. Y también es necesario que le adoremos en la congregación, o sea, con el resto de hermanos en Cristo Jesús que somos, debemos adorarle y honrarle. No hay opción, no hay otra opción. Y a veces se sacan muchas más excusas, muchas más distracciones de las que hacen
Que la persona o que el creyente deje de asistir con regularidad a la iglesia. Una es el trabajo, como se les mencionaba hace rato. A veces sí, porque digamos que el trabajo que se tiene entonces es por turnos y a veces dan un turno los domingos. Entonces digamos que aparte de eso, pues orarle, pedirle a Dios y que sea Él dándole a uno un trabajo que le dé la libertad de los domingos congregarse, ¿verdad? Pero a veces se hace por decisión propia por el trabajo, que porque le pagan doble. Dijo el pastor un día, no, porque se va a ganar 30,000 pesos más, se alejan de los caminos del Señor, ¿sí? Prefieren 30,000 pesos adicionales en el bolsillo y no la presencia de Dios, y no venir a congregarse y tener comunión con Dios. Y créanme que eso hasta ese dinero no alcanza para nada, ni se note, pero se nota más en la presencia de Dios, se nota más la comunión con Dios cada día en nuestras vidas. Y Él así mismo, como dice la palabra, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos dará las añadiduras de las cosas de las que tenemos necesidad acá. Amén. También hay otras distracciones, o sea, es que en este mundo lo que sobra son distracciones para la humanidad, para tenerlos extraviados de los caminos del Señor. La familia a veces se vuelve una distracción. Como les decía, hay tiempo para todo. La palabra del Señor dice que hay tiempo para llorar, tiempo para sufrir, tiempo para alegrarse, hay tiempo para la familia, ¿sí? Pero hay tiempo fundamental que es de Dios, que es para el Señor. Hay tiempo para los hijos, que se pueden volver una distracción, el cónyuge también, incluso los deportes. Entonces ahí para tirar piedras, que juega la Champions, que juega no sé qué, que el tenis, que el golf, que el ciclismo, ¿sí? Y entonces nosotros nos enfocamos en esas cosas y no realmente en lo que debe ser nuestra prioridad, que debe ser Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Hay repeticiones de esos partidos. Déjelo grabando, cómprese un grabador y lo grabe y después lo ve. Sí, hay cosas que sí, que a veces nos distraen. Es más, hasta nuestro propio cuerpo nos distrae. Entonces, no, que queremos ir al gimnasio y hacer deporte y no sé qué, y salir a trotar, ir a la ciclorruta, a la ciclovía los domingos, que es por la mañana, ¿no? Pues vaya otro día, vaya a los festivos, cómprese una bicicleta estática y corre ahí toda la semana y el domingo se va juicioso para el culto. Sí. Sí, o sea, hay muchas otras cosas que podemos hacer en otros tiempos que no son necesariamente en el tiempo del Señor. En el tiempo del domingo, que si vemos que por las ocupaciones, por el trabajo, por los hijos, entonces no podemos sino venir el domingo, porque el resto del día de la semana estamos ocupados. Entonces les apartamos esas horas para el Señor, que es mediodía, mientras nos organizamos, salimos y todo, pues nos va a mediodía, y aquí a las 11 estamos saliendo y vamos y nos tomamos un cafecito, y de ahí sí, cada uno para su casa. ¿Sí? Entonces podemos sacar el tiempo y dedicarle el tiempo para el Señor, ¿sí? Evitando todas esas distracciones que les decía, porque todo eso nos aleja de Dios, cosas que nos van apartando del Señor. Entonces, si nos empezamos a distraer de eso, cuando nos damos cuenta llevamos un mes sin ir a la iglesia. Después, bueno, dentro de 8 días voy, otro mes se pasó. Y cuando nos damos cuenta, no tenemos comunión con Dios, no oramos, no alabamos, no hacemos nada y estamos otra vez en el mundo. Y es ahí donde el Señor, más allá que quiera tenernos en estas 4 paredes, lo que Él quiere es que tengamos comunión con Él, que oremos, que le alabemos, que leamos su palabra, que estudiemos su palabra. Amén. Es más, si hablando digamos del gimnasio, los deportes y esas cosas, los atletas se preparan mucho, ¿verdad? Y entrenan y están yendo al gimnasio, y los que van al gimnasio tienen sus rutinas y van todos los días y tienen sus cuerpos bien fornidos, así como su chocolatina. Yo tengo una chocolatina, bueno, está un poco derretida. Sí, pero si vemos, si fuéramos tan disciplinados como ellos, pero para las cosas de Dios, estaríamos, mejor dicho, como dicen, evitando de la presencia del Señor, literalmente, ¿sí? Seríamos más espirituales, vendrían problemas de dificultades y estaríamos gozosos.
vendría cualquier situación y estaríamos contentos porque todo proviene del Señor y Él sabe en qué momento, y así como Él pone la prueba, pone la salida. Y nuestras pruebas no durarían tanto, porque a veces las pruebas se quedan ahí, viene la situación y viene la escasez y sigue ahí, pues porque no cambiamos, porque no entendemos qué es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas, porque no comprendemos por qué es que nos vienen las dificultades y los problemas, porque no ponemos a Dios como prioridad, porque no nos encaminamos con el Señor como Él quiere que nos encaminemos, que aprendamos a depender de Él, que si Dios está con nosotros en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, está con la familia, con el cónyuge, o sea, es Dios y el esposo y la esposa, ¿sí? O sea, así como dicen, como una trenza de tres partes no se puede romper fácilmente. Digamos que de la mano de Dios viene todo mejor, de la mano de Dios hasta el trabajo es mejor, un trabajo correcto, honesto, y nos da tiempo para el Señor. Y así mismo en todas las circunstancias y en todos los aspectos de nuestras vidas, si ponemos a Dios como prioridad, Él nos dará la libertad que necesitamos. Amén. Y cuando honramos a nuestro Dios es porque entendemos la grandeza y la misericordia de Dios y todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas, ¿sí? Y todo lo que hace y lo que hará también por nosotros. Vamos a leer el capítulo 12, ahí mismo en Nehemías, pero el versículo 8. Amén. Dice, y los levitas, capítulo 12, versículo 8, ¿sí? Dice, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cánticos de alabanza. Pero les voy a leer la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas para entenderlo un poquito mejor. Dice, y los levitas eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, encargado él y sus hermanos de los cánticos de acción de gracias. ¿Sí? Entonces, ahí habla de eso precisamente. Cuando le cantamos al Señor, cuando le alabamos, cuando oramos, debe ser con acción de gracias en nuestras vidas. También en el versículo 24, ahí mismo de Nehemías 12, número 24, dice, los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante del Señor, para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. ¿Sí? Para alabar y para dar gracias al Señor. Ese debe ser también nuestro propósito cada día delante de Dios. Porque el pueblo de Dios sabía de dónde los había sacado el Señor. ¿Sí? El pueblo de Dios ahí en ese momento había sido librado de la esclavitud, había sido librado del exilio y estaba ahí adorando al Señor, agradeciéndole al Señor. ¿Sí? Habían sido sacados de ser sirvientes de pueblos paganos, que eran esclavos, que eran maltratados, que eran perseguidos, que les hacían muchas cosas a causa de esa esclavitud y de eso que estaban pasando, y ellos sabían de dónde los había sacado el Señor. Y también, ¿por qué? Por el pecado, lógicamente eso era consecuencia del pecado, eso era consecuencia de adorar dioses falsos, ¿sí? Pero ahí estaba el Señor restaurándoles, ahí estaba la misericordia de Dios obrando en sus vidas. Y ellos habían reconocido su pecado y se habían apartado del mal y habían vuelto a sus caminos. Habían restaurado esa comunión con el Señor. Entonces, ahora estaban en ese lugar que Dios les había dado. Ese lugar donde Dios los había entrado y Dios los había regresado a ese lugar. Porque de ahí también Dios los había sacado exiliados y en esclavitud a causa del pecado, pero su misericordia es grande, amén, para con nosotros y para con su pueblo, y Él fue restaurado.
Entonces ellos recordaban todo eso y alababan al Señor, hacían acción de gracias en alabanza. Recuerden que eso fue lo que empezaron también a restaurar por medio de su pueblo y Nehemías, y por eso es que están todos estos versículos escritos de aquí, porque estaban restaurando esa comunión con el Señor, esas alabanzas de ese tiempo con el Señor. Pero a nosotros a veces se nos olvida, ¿verdad?, de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida lo que ha hecho el Señor en nosotros, por nosotros. ¿Sí? A veces decimos, no, que yo no era tan malo. No, es que yo no hacía esto, yo no hacía aquello, yo no le hacía daño a nadie, yo no era alcohólico ni drogadicto, ni un poco de cosas que así que a muchos nos ha sacado el Señor de muchas de esas cosas, pero otros hemos sido llamados de otra manera diferente, pero como que se nos llena la boca de agua, como dicen, hablando de lo malo que no éramos, pero no nos reconocemos de que realmente sí había maldad en nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que no ha sido ni hallado un justo en toda la tierra, ¿sí? Ni una persona que se justifique a sí mismo, porque ha habido pecado, ha habido envidia, ha habido adulterio, idolatría, sobre todo, ha habido fornicación, mentiras. Empezando por eso, pues porque dicen, no, es que es una mentira piadosa, pero es mentira. Una mentirita blanca, pero es mentira. ¿Sí? Una mentirita chiquita, le ponen unos nombres a la mentira, pero realmente es mentira. Y si somos sinceros, muchas veces mentimos. ¿Sí? A veces por excusarnos o por no ofender a alguien o en alguna circunstancia, siempre hay una excusa, ¿no? Y mentimos. Y no nos damos cuenta que eso es pecado, ¿no? Y debemos arrepentirnos. Así sea una mentirita pequeñita, debemos pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Entonces son aspectos que evidencian que, como dice la palabra, que cuando todos pecaron, todos fueron destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. ¿Sí? Y de esa manera reconocer que éramos pecadores y no olvidar de dónde nos sacó el Señor. Así sea de que no fuéramos tan malos como algunos quieren decir, o que realmente éramos malos, no importa, pero el Señor nos libró y nos sacó. Y es más, a veces se nos olvida lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos ha librado de la enfermedad, como lo mencionábamos hace un rato, nos libró del COVID, estamos con vida, estamos bien, ¿sí? Mucha gente partió de este mundo y a veces como que no nos damos cuenta de la bendición y la protección que ha tenido Dios. Y a muchos nos dio COVID, pero gracias a Dios estamos con vida, ¿verdad? Y gracias al Señor nos ha tenido en este lugar. Y además, como dice la palabra, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco cree que se le perdona, pues poco ama. Y de esa manera vive, ¿no? Pues está como autojustificándose y así mismo no se entrega delante del Señor como debería. Y también digamos que en el sentido de dar gracias, así como estaba haciendo el pueblo de Dios, como lo relata el libro de Nehemías, era dar gracias por todo. Incluso se nos olvida dar gracias por las bendiciones que Dios nos ha bendecido en sobremanera, que si fuera por nuestras obras nosotros estaríamos condenados, estaríamos en la inmunda, como dicen, pero es por la gracia del Señor que tenemos todas las cosas. Todo lo que ha dado y nos ha permitido en nuestras vidas. No es que es por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi trabajo, que yo trabajo de sol a sol. No, es porque el Señor ha permitido todas las cosas en nuestras vidas. Y entre más querramos nosotros esforzarnos y sin tener en cuenta a Dios, pues menos nos va a salir beneficioso. Pero si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, todo nos saldrá bien conforme a la santa y perfecta voluntad de nuestro amado Padre. Amén. Pero también nos hace falta agradecimiento, ¿verdad? Pero eso sí, el pedir como pollitos, eso sí nos sobra, ¿cierto? O el quejarnos también, porque si no estamos pidiendo como pollos, estamos quejándonos, pero nunca agradecidos por el Señor.
Y eso sí para la quejabanza. No es alabanza, sino quejabanza. ¿Sí? Porque nos quejamos de todas las cosas, y como lo veíamos hace 8 días, nos quejamos de los políticos, de la situación del país, de todo lo malo, y que no oramos por nuestros gobernantes. No le pedimos a Dios por el país. No le pedimos a Dios porque los políticos no sean tan corruptos y al menos dejen algo para el Estado. ¿Sí? No le pedimos tantas cosas que deberíamos pedirle, ¿sí? Y agradecerle. Porque a pesar de eso, si vemos, este es un país bendecido. Este es un país que aquí está haciendo frío hoy, pero que si queremos clima caliente, allí a 2 horitas hay pueblitos cerca que podemos ir a calentarnos, ¿cierto? Y que un país bendecido con el alimento, con el sustento, papa, plátano, yuca, mejor dicho, todos los alimentos que podemos imaginarnos ahí en esta tierra. Hasta alimentos que ni hemos comido. Me falta ñame por ahí. Sí. Los barulles. Tantas cosas que ha bendecido el Señor a este país y que nosotros no somos agradecidos, no lo tenemos en cuenta. Y a veces con la quejabanza, eso sí, y decimos, no, es que estoy pasando una vida terrible con mi cónyuge, y si no se acuerdan de que eso es consecuencia de su pecado, consecuencia de sus elecciones sin tener en cuenta a Dios, porque muchas veces ya estando en Cristo es que se buscan al esposo y el esposo es inconverso o la esposa no es creyente, y dicen, no, es que estoy pasando una vida de perros. Pero ¿qué pasa? No escuchó la palabra de Dios, no estuvo atento a que se le dijo y se le volvió a decir, no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? Y entonces vienen las consecuencias y hay que asumir las consecuencias, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, a doblar rodilla y a orar por el cónyuge, porque es la única salida. O sea, el divorcio, según la palabra de Dios, no es agradable para el Señor. Lógicamente, esto tiene los extremos, ¿no? Del maltrato físico, de esas cosas que se alejan digamos que ya de lo razonable, ¿sí? Porque hay un límite también, ¿sí? O sea, ya el arriesgar la vida, se pone en riesgo la vida, he escuchado casos, ¿no? De maltrato y cosas que pues en últimas no hay más opciones sino que apartarse, ¿sí? Igualmente lo dice la palabra también, aunque fue algo por causa del mismo pueblo que se le daba carta de divorcio por adulterio, por fornicación, ¿no? Por el mismo pecado, ¿verdad? Pero al principio no era así, decía el mismo Señor Jesús, que el orden del Señor es que se una el hombre a su mujer y sean una sola carne, un solo cuerpo, ¿sí? Algo con amor, algo bondadoso, algo para toda la vida. Recordábamos esta mañana que con mi esposa llevamos 18 años, cumplimos hoy, y entonces algo bonito, que sí, que pues antes de conocer a Cristo, porque ya estábamos juntos cuando conocimos del Señor, pero es algo que el Señor nos ha mantenido juntos, a pesar de las dificultades, las pruebas, las situaciones, porque eso sí no falta, y incluso ya siendo creyentes vienen muchas situaciones, muchas pruebas, tanto en el matrimonio como pareja, como en la parte económica, en la parte de la familia, tienen muchas situaciones, porque lo que nos garantiza el Señor es que tendremos una vida bienaventurada en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, ya sí no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ¿sí? Pero mientras estemos en este mundo pasaremos la aflicción, pasaremos dificultades, necesidades, situaciones, pero si vamos de la mano del Señor, así como da la prueba, da la salida, y así como a veces vienen las situaciones, viene la bendición. Amén. Y de esa manera es que nosotros debemos dejar un poco la quejabanza, dejar un poco esas situaciones, porque a veces de eso sí nos acordamos, de lo malo que nos ha pasado, nos acordamos, nos quejamos de muchas cosas. Y incluso a veces pensamos que seríamos mejor que las otras personas. Por ejemplo, no, si yo tuviera plata sería mejor que ese señor y no la malgastaría en eso, sino haría esta obra de caridad, haría esta otra cosa y pagaría esto, y mejor dicho,
pero a la hora del té, si estuviera en esa posición, muy seguramente haría lo mismo, ¿sí? O hasta peor, exacto, ¿sí? Pero o decimos, no, si yo tuviera eso que él tiene, yo sería mejor. Incluso a veces la gente dice, no, si yo tuviera esa mujer la tendría como una reina, no sé qué. Sí, muchas cosas de esas. Y si va uno a ver, está lo mismo, hasta peor vida le daría. ¿Sí? Porque sin tener realmente a Dios en el corazón, no se tiene ese enfoque. Y si no le damos la prioridad a Dios, por más que nos esforcemos en hacer las cosas, nada nos saldrá bien. ¿Sí? Sino que debemos enfocarnos en el Señor, darle la prioridad en el Señor y vivir esa vida que le agrada a Dios. Porque vienen muchas cosas incluso a veces nos quejamos de las consecuencias de nuestro propio pecado, como les decía, con el tema del matrimonio en yugo desigual, o el tema de que hice un negocio pero no le pedí a Dios su guía y resultó perdiendo, resultó, como dicen, en bancarrota, y muchas cosas que a veces hacemos, ¿no? Tomamos decisiones y voy a salir a montar bicicleta ahorita en la madrugada, por ejemplo. Y sale a montar bicicleta y le roban la bicicleta, pero pues no se puso en las manos de Dios, no vio, ¿sí? O sea, hay que estar siempre de la mano del Señor, amén. Incluso puede que esté de la mano del Señor y salga y lo roben, ¿sí? No es una garantía, pero Dios le va a guardar a uno su vida, su integridad, ¿sí? O sea, en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero de la mano del Señor todo nos saldrá bien. Vamos al Salmo 145. Debemos alabar al Señor con gratitud. Amén. Y eso sí, no ver, tenía que anotado antes de esto que a veces con lo que decíamos digamos de que creemos que somos mejores que los demás, ¿cierto? Y a veces no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo, ¿sí? Y no somos agradecidos ni somos conscientes de eso, sino que queremos como que ayudarle al vecino con sus problemas y nosotros tenemos problemas. O ayudarle al vecino que se saque la espinita esa que casi no se ve en el ojo del vecino, que es una pestaña, ¿verdad? Y tenemos aquí una viga gigante. ¿Sí? Y de esas maneras que tenemos que nosotros ser conscientes. Bueno, entonces debemos presentarnos delante del Señor con acción de gracias, alabar a Dios con gratitud. Salmo 145, versículo 1 al 7. Amén. Amén. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaréis. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. O sea, podríamos seguir leyendo todo el capítulo, pero saltémonos al versículo 21. Dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. La gloria para el Señor. Dios es bueno, ha sido bueno, Él es bueno todo el tiempo. Asimismo debemos alabarle en todo el tiempo. Como dice la canción, en la prueba alaba. Si estamos tristes, alaba. Si estamos decaídos, alaba. Si tenemos problemas financieros, alaba. Si tenemos enfermedad, alaba. Si estamos bendecidos, alaba. Amén. En todo tiempo debemos alabarlo. Y Él nuestra alabanza escuchará. Nuestras peticiones escuchará. Amén. Y
cuando entendamos lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer en nuestras vidas, solo podemos alabarle y agradecerle. Y de esa manera Dios siempre estará ahí para nosotros, para ayudarnos, para librarnos. Debemos alabarle con cánticos espirituales. Eso sí, no con cualquier canción. Debemos también aprender a ser prudentes, aprender a como discernir las canciones que son correctas de las canciones que no. Incluso hace poco hay un documental por ahí de las canciones de Hillsong, y que esas canciones no todas son correctas delante de Dios, por no decir todas, y vemos que son canciones que tocan las emociones y que tocan los sentimientos, y en ese documental se reflejan todas aquellas cosas incorrectas que se hacen con eso. Por eso es que hay que saber discernir de las canciones que son para el Señor, que tengan un contenido cristocéntrico, que sean para adorar a nuestro Señor realmente. Porque a veces, como lo hemos mencionado y lo hemos repetido también, o sea, debe ser música que escuchemos, así sea solamente por escuchar, o por escuchar algo que sea música que agrade a Dios. Porque muchas veces que ponemos música secular o música mundana, ¿sí? Que es la misma música que no exalta el nombre de Dios, y creemos que es solamente por pasar el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que esa música alaba del mundo, alaba del pecado, está hecha para el pecado. O sea, si ponemos atención a esas letras, son incorrectas. Y nosotros a veces escuchamos esa música, y es lo que el creyente no debe hacer. El creyente no debe escuchar música del mundo, ¿sí? Música de cantantes que no sean cristianos. Incluso hasta la de los cantantes que supuestamente son cristianos debemos cuidarnos, porque a veces hay contenido que no es correcto, ¿sí? Es más, hasta los cantantes más famosos, incluso no todos son correctos. O sea, hay que buscar ahí en YouTube, buscar incluso cantantes que casi no sean tan famosos, y ver el contenido de sus letras, y ahí estará el Señor, ahí estará manifestándose la presencia del Señor. Por eso nuestra alabanza debe ser solo para Dios, en todo momento, ¿sí? En especial en el culto, en especial en la congregación, amén. Y a veces la gente, digamos que dice, no, yo a veces llego tarde porque no me gusta la alabanza. O sea, algo está pasando ahí, ¿verdad? O no importa si llegamos tarde porque alcanzamos a la palabra y la alabanza se acaba a las 10, entonces podemos llegar a las 10. Ahí hay un error, porque así como es importante la palabra de Dios, es importante alabar a Dios con libertad y en congregación. Incluso a veces se hace a propósito, ¿no? Como les decía, a veces llegan tarde para no escuchar la alabanza o para no estar alabando al Señor. Debemos darle la importancia en nuestras vidas que se merece el alabar a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que en todo debemos dar gracias al Señor, por todo lo que hace cada día. O sea, si realmente lo hiciéramos por todo lo que ha hecho y todo lo que puede hacer, estaríamos alabando todo el día. No nos alcanzarían las horas del día para alabarle, para ser agradecidos por todo lo que ha hecho. Volvamos al libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 27. Nehemías 12, 27. Amén. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos y con címbalos, salterios y cítaras. Amén. Entonces, con alegría y con acción de gracias, o sea, hasta para un muro
¿sí? Que lógicamente es algo importante en la palabra de Dios, el pueblo de Israel y sus muros, pero para, digámoslo así, para inaugurar un muro se cantaban alabanzas y en acción de gracias. O sea, nosotros en nuestra vida, en nuestro deber vivir, todo debemos de estar agradeciéndole al Señor, con alabanza, con acción de gracias, en todo tiempo. Y porque a pesar de las circunstancias, el Señor está ahí. Y tal vez pasemos por dificultades, tal vez pasemos por situaciones de tristeza, de dolor, de llanto, la pérdida de un familiar o pérdida del trabajo, pérdida, sí, muchas cosas que pueden herir nuestro corazón, nuestros sentimientos y pueden hacernos, digamos que entristecer y todo. Pero si nosotros estamos en comunión con el Señor, en plena alabanza, en completa alabanza, en continua alabanza, pues estaremos gozosos a pesar de las circunstancias, porque sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede librar, que tenemos un Dios del cual, si dependemos de Él, Él obrará a nuestro favor, y sin importar la circunstancia, tendremos la salida, y si no viene la salida, nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder estar tranquilos delante de Él. Amén. Como les decía, o sea, lo que sí tenemos asegurado es una vida bienaventurada en esos lugares celestiales. Amén. Mientras estemos en este mundo podremos pasar aflicción, pero nuestra mirada debe estar puesta en esos lugares celestiales. Amén. Y debemos ser agradecidos en todo tiempo y cantarle con alegría. Vamos a ver el Salmo 100, que lo leíamos en esta mañana, pero vamos a leerlo nuevamente. Salmo 100, versículo 1 al 5. Amén. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Conoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Y empieza con: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Amén. Sin importar la circunstancia, debemos nosotros estar contentos con lo que tenemos y estar agradecidos con el Señor y estar alegres delante de Él. Amén. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debemos hacer nosotros, darle gracias a Dios sin importar las circunstancias, ¿sí? En todo momento, gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 16 y 17. Amén. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. De esa manera es que debemos vivir, de esa manera es que debemos actuar, de esa manera es que debemos agradecer y alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Con cantos, son salmos, cantos y himnos espirituales para el Señor. Y alabar al Señor en todo tiempo, sin importar la circunstancia, sin importar si nos duele, así nos duelan los pies, así nos duelan la espalda, así nos duela la cabeza, porque nos va a doler todo el cuerpo, eso sí. Pero si ponemos de nuestra parte para adorar a nuestro Padre Celestial, Él nos dará también las bendiciones a sí mismo en cada circunstancia. Y sin importar la circunstancia, Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a ver. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos tu amor y tu misericordia, Dios Todopoderoso. Agradecemos todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Padre, gracias Señor porque tu misericordia es grande, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias Señor porque sabemos Señor que ahora tenemos delante de ti todas las cosas, Padre. Y presentamos nuestras vidas Señor delante de ti con acción de gracias, para exaltar tu nombre, para alabarte y honrarte, Señor. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu amor y por tu misericordia, estaríamos condenados, Padre, a pagar por nuestros pecados en el infierno, Señor. Pero ahora sabemos que tenemos esa entrada en el reino de los cielos, Padre, y que aunque en este mundo pasemos la aflicción, tú nos darás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor